Señor, bendigo la vida de mis hermanos, bendigo tu palabra en esta mañana. Úsame con poder, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. El título del mensaje es Verdad Consecuencia. ¿Cuántos han jugado alguna vez en su adolescencia o en su preadolescencia al Verdad Consecuencia? Las primeras veces estaban buenas. Cuando vos entendías el juego, ya como que las verdades no te gustaban. Elegías siempre consecuencia o rogabas que te toque consecuencia, ¿no? Y a veces inventabas algo, pero siempre le esquivabas un poco al que la verdad no me toque. No, verdad no, porque me van a preguntar algo, me van a confrontar y si digo la verdad, o miento. Ahora, la palabra de Dios es la única verdad. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Esto lo podemos encontrar ahí en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12, cuando dice el autor de Hebreos que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, en la cual cuando penetra va hasta lo profundo del alma y discierne absolutamente todo, pensamientos, intenciones, todo discierne la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad y es auténtica. La palabra de Dios también expone nuestras miserias. Las cosas malas que hacemos. Nos confronta la palabra de Dios. La verdad te confronta, pero también la misma palabra es la que te consuela. Es la que te anima, la que te fortalece. Su verdad es la que te levanta y la que te sostiene. La verdad que encontramos en la palabra de Dios vino a nosotros a enseñarnos que estaba perdido, que estábamos perdidos, que no teníamos rumbo y que nos encontrábamos aún muy lejos de la verdad. Por eso la palabra de Dios, que es verdad, nos da ¿qué? Una dirección, nos da un sentido y un propósito. Y esa dirección es hacia el Padre. ¿Te pusiste a pensar alguna vez que la palabra de Dios lo que hace es que vuelvas a Dios? Que la dirección en la cual estás caminando, tal vez sin sentido y sin rumbo, al leer la palabra de Dios, su verdad, hace que te vuelvas a Él, que vuelvas a la fuente y te vuelvas a conectar con tu Creador. Por eso ella misma es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Lo encontramos en el Salmo 119, 105. Es la que nos marca el rumbo. ¿Alguna vez alguien caminó en el campo a plena oscuridad? A plena oscuridad. Yo caminé en el campo a plena oscuridad, no ves nada. Vas pisando como que ahí, y si agarrás un pozo de un caballo o de un carpincho, ¿sabes cómo te queda el tobillo, no? Pero cuando conocemos la verdad, cuando vivimos la palabra de Dios, ella comienza a iluminar tu camino en medio de la oscuridad. Aunque te encuentres apartado y lejano, automáticamente se enciende una luz y comienza a guiarte. La palabra de Dios, a través de ella entendemos que somos salvos. Qué importante que es esto. La fe nos trae salvación. Romanos 1:17, el justo vivirá por fe. Y cuando tenemos fe en el Señor Jesús, ahí no termina la cosa. Dios muestra su gracia. Dios muestra su favor para con tu vida. Y no hablo de que Dios busca bendecirte, porque sí lo busca hacerlo, pero Él te bendice cuando sos obediente. La gracia de Dios, lo que Él quiere mostrarte a través de su gracia, es que vos le creas a Él y comiences a hacer las obras buenas que Él preparó de antemano para tu vida. La palabra de Dios, que es la verdad, nos enseña esto, que a través de la fe en Jesucristo alcanzamos la gracia de Dios, y es la misma gracia la que nos invita a hacer cosas buenas.
obras buenas, y Él las preparó de antemano para cada uno de nosotros. Es un privilegio. En esto de verdad consecuencia, conocer la verdad, vivir la verdad. Entender que cuando estamos en la gracia de Dios y nos mantenemos firmes en la fe en Jesucristo, no hay condenación, porque todas las cosas te ayudan para bien. Eso quita el peso del fracaso. La gracia de Dios te quita el peso del fracaso. La fe en Jesucristo te renueva constantemente, porque experimentas el perdón continuo. La palabra de Dios a través de la fe y la gracia nos enseña que todos estamos al mismo nivel, porque no es por obra que vas al cielo o que ganás la salvación. Es por tu fe. Es por la fe que recibimos su gracia. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Más bien guárdalas en tu corazón. Guarda mis mandamientos, porque te van a prolongar vida y una vida abundante. Que nunca abandones el amor, tampoco la verdad. Llévalos siempre atados al cuello y escríbelos como un libro en tu corazón. Porque de esa manera vas a contar con el favor de Dios en tu vida. Y también con el favor de la gente. Confía en la palabra de Dios con todo tu corazón. Proverbios capítulo 3, del versículo 2 al 4. Hoy la iglesia está viviendo un tiempo de victoria y un tiempo de gracia por el mérito que tuvo Jesús en la cruz. No es así, no es aquel que asiste, no es aquel que se porta bien o el que hace los deberes. Todo es por gracia de Cristo. Y en este juego de verdad consecuencia, hemos explicado la importancia de la verdad y que la única verdad se encuentra en la palabra de Dios, la cual nos da luz, claridad, entendimiento. Ahora las consecuencias. ¿Consecuencias de qué? Las consecuencias de nuestras decisiones. Las consecuencias también del pecado. Y déjame decirte que la consecuencia del pecado es aún peor que el pecado. Porque la consecuencia del pecado permanece en tu vida. Cometés un pecado, te arrepentís, Dios te perdona, pero hay una consecuencia. Y esa consecuencia permanece. Abraham tenía una esposa, ¿cómo se llamaba? Sara. Sara tenía una sirviente, no podían tener hijos. Dios le prometió que que le iba a dar un hijo, el hijo de la promesa. ¿Qué hicieron ellos? Pecaron. La esposa lo invita a que se tenga un hijo con su sirvienta, con Agar, tienen un hijo y sale Ismael. No era el hijo de la promesa y hubo una consecuencia. Abraham se arrepintió y Dios lo perdonó, pero la consecuencia está ahí, sigue permanente. Moisés se enojó y en cambio tocar con una vara la piedra, la golpeó porque estaba hasta acá del pueblo de Dios. Y por haber hecho eso no entró en la tierra prometida. Su pecado tuvo una consecuencia, pero Dios lo perdonó. Esa consecuencia, pasaron muchos años porque Moisés seguía en esa trayectoria con el pueblo de Dios, pero él no entró. David adulteró, cometió homicidio, pero se arrepintió. Dios lo perdonó.
pero hubo una consecuencia. Nunca se quitó de su casa la espada. Sus hijos murieron todos. Todos por espada. Peleas entre ellos. Dios lo perdonó, pero hubo consecuencias. Las consecuencias muchas veces no las medimos, porque vemos el presente, vemos el ahora, y tal vez ni siquiera nos importa el día de mañana qué va a pasar. Pero hay consecuencias por tu pecado. Te arrepentís, Dios te perdona, pero hay una consecuencia. Aunque la experiencia del arrepentimiento es algo maravilloso que solamente los hijos de Dios pueden vivir, aquellos que buscan el perdón de Dios. Cuando encontramos ese perdón, es cuando reconocemos la gracia que hemos recibido. Esa gracia no se fue de tu vida. Esa gracia permanece en tu vida, la cual restaura tu identidad, la cual te vuelve a dar dignidad. Muchas veces el pecado nos hunde, nos ahoga, vemos la consecuencia del pecado y aún peor, y nos olvidamos de la gracia. Nos olvidamos del perdón. Nos olvidamos que hemos sido restituidos en Cristo Jesús. Nos olvidamos del poder que tiene la sangre de Jesús en cada uno de nosotros. Ahora somos redimidos cuando encontramos el perdón de Dios. Esto significa que debemos cambiar radicalmente nuestro concepto y nuestra conducta. La gracia nos ayuda a luchar contra las tendencias, aprender a vivir el modo de Cristo, una nueva manera de vivir. El perdón cambia nuestra perspectiva y a veces es lo último que buscamos. Seguimos bebiendo el trago amargo de la culpa y nos emborrachamos de rencor y amargura. Y el perdón está ahí. Y en cambio ir a la cruz y buscar el perdón, buscamos la solución en otro lugar o con nuestras fuerzas. Cuando encontramos el perdón, nuestra perspectiva cambia. Porque el perdón está por encima de las consecuencias. Está por encima de las pérdidas. ¿Saben por qué? Porque vemos cómo Dios dignificó y honró a través de su divina fidelidad la vida de Abraham. Por más que se equivocó, Dios cumplió su promesa. Y fue padre de multitudes. Moisés, por más que se enojó, apareció al lado de Jesús en el monte de la transfiguración. Tremendo. David, por más que se haya equivocado y haya pecado y haya tenido consecuencias, es conocido como un gran rey y como alguien que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Porque hubo un arrepentimiento genuino. Porque Dios sigue siendo fiel y Él va a cumplir su palabra en tu vida. Su fidelidad siempre te va a colocar por encima de las consecuencias. Pero tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un cambio, encontrar el perdón. El arrepentimiento nos coloca en los brazos del Señor
Y cuando estamos en los brazos de papá, ahí es cuando actúa Jesús en medio de nosotros. Es cuando la redención comienza a ser el centro, lo más importante de tu vida, y volvés a respirar aliento de vida. Su fidelidad. Él es fiel, Él es justo, Él es verdadero. Él te restaura, Él te sana, Él es quien te levanta. Él perdona tus pecados. Y acá es cuando como hijos de Dios tenemos que aprender que nuestras consecuencias no están por encima de Dios. No están por encima de su amor. No están por encima de su fidelidad. Por eso el título, verdad, consecuencia. La verdad de Dios nos enseña que su perdón, que su amor y que sus promesas son más grandes que las consecuencias de nuestros errores. Una persona restaurada normalmente es una persona aún más osada, más sólida, más valiente, más fuerte. Porque sabe de dónde Dios lo sacó. Y sabe que no cuenta con sus fuerzas. Porque él no podía salir de ese lugar. De la consecuencia de su pecado. Porque la culpa lo estaba anulando. La culpa estaba opacando la gloria de Dios en su vida. Aquellos que Dios restaura, que levanta y que fortalece nuevamente y que se levantan son 100 veces más fuertes. Porque entienden la gracia de Dios. Porque ya son libres y no hay cautividad en sus vidas. Vimos estos ejemplos. El de Abraham, el de Moisés, el de David. Y hay muchos más en la Biblia. Pero quiero que ahora te pongas a pensar. ¿En qué lugar te encontrás? Quiero que te hagas un autoanálisis y realmente digas, ¿estoy por encima de las consecuencias de mi pecado? ¿Estoy entendiendo la gracia de Dios en mi vida? ¿O sigo sentado porque es lo único que puedo estar haciendo? Porque no merezco otra cosa más que aunque sea venir a la casa del Señor. Amada iglesia, hoy Dios te está diciendo que su fidelidad es para siempre. Amén. Que Él va a cumplir su propósito en tu vida. Porque Él es fiel. Iglesia, su verdad es la que te va a estar sosteniendo y levantando. Y esa verdad es vivir a Cristo. Es vivir el Evangelio. No hay otra verdad. Él dijo, Jesús, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. El pecado trae consecuencias. Pero tenemos la dádiva de Dios. La dádiva de Dios significa un regalo divino. No un regalo natural, un regalo sobrenatural. Un regalo que viene del cielo. Y eso es lo que hemos recibido cada uno de nosotros a través de Jesucristo.
Romanos 11, 29 nos enseña que aquel que comenzó la obra en cada uno de nosotros la va a estar terminando. Que los dones que recibimos son irrevocables. 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 Quiere decir que lo que Dios prometió para tu vida lo va a cumplir. Dale un fuerte aplauso al Señor. Como iglesia estamos viviendo un tiempo de victoria y un tiempo de gloria. Estamos viviendo mucho más de lo que vivimos el año pasado. Mucho más. Muchísimo más. ¿Cómo no creerle a Dios? ¿Cómo no creerle que Él va a cumplir su promesa en mí? Estando perdido y desahuciado, sin fuerzas, sin ganas, Dios en ese momento tomó su mano en mí. Yo pude verlo esto a través de una visión. Encontrarme yo en un pozo lleno de fango, lodo y caca. Y la mano blanca, pura y santa del Señor, sin merecerlo, tomó mi vida y me sacó de ese lugar. Antes de llegar a ese pozo, Dios había colocado promesas en mí. Dios había colocado palabra en mí. Leyendo la palabra de Dios, Dios había confirmado lo que Él iba a estar haciendo en mi vida. Pero mi pecado, mis malas decisiones, tuvieron consecuencias. Pero hubo un momento en el cual, cuando Dios me saca de ese lugar, yo seguía con la cabeza baja porque sentía que no era digno de nada. Y siento un par de coscorrones de parte de Dios ahí en la cabeza. Y que me dice, quien pone límites en tu vida soy yo. Te llamé con un propósito y ese propósito se va a cumplir en tu vida. Y ahí fue un tiempo tremendo de humillación y de rendición y de pedirle a Dios que me ayude a entender que era su gracia, que me ayude a entender el perdón, porque lo conocía de palabra, pero aún no lo había vivido. Hasta que luego en un tiempo, orando, Dios me vuelve a quebrantar. Y ahí pude experimentar un profundo perdón y restauración en mi vida. Y fue algo instantáneo, porque me levanté con otra actitud y empecé a hacer lo que Dios me dijo que tenía que estar haciendo. Antes de eso, no me sentía ni digno de compartir el mensaje de salvación o de hablar de Jesucristo. Si lo hacía por compromiso. O si lo hacía porque conocía la historia, pero no había convicción en mí. Pero después que experimenté el perdón de Dios, que entendí que la gracia de Dios permanecía en mi vida a pesar de sus consecuencias, porque su fidelidad era más grande. Cuando entendí eso, caminé diferente. Había convicción
en cada una de las acciones que hacía porque eran guiadas por el Espíritu Santo. Y hoy, iglesia, Dios te dice, levántate. Levántate, iglesia. Porque voy a cumplir mi palabra. Su palabra es que mi gloria se manifestará en este lugar. Dale un fuerte aplauso al Señor.